arrepientes, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a cambiar tu vida y darte una vida nueva en Cristo. Pablo dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que el Señor toca es hecho nuevo. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Casa de Dios Fuego del Espíritu Santo, y que actives las notificaciones, dale like y comparte con todos tus amigos. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes el día de hoy, iglesia? ¿Sabes que Dios el día de hoy preparó un banquete para ti? Y bueno, una de las cosas que Dios ha dado a esta congregación es el ministerio de la liberación, y nosotros hemos caminado creyendo que Dios ministra cada persona a través de la liberación. ¿Cuánto tiempo tienes tú caminando en el Señor? Y bueno, hay gente que me dice, pastor, esto yo nunca lo había visto, esto de la liberación. Tengo 30, 10, 15 años siendo cristiano y nunca había visto una liberación, pastor. Nunca había visto a alguien que se le ministrara, porque quizás en la iglesia donde yo me congregaba, pastor, pues decían que todos los que son cristianos, pues no se les tenía que ministrar liberación porque ellos ya eran libres. Bueno, nosotros nos damos cuenta que en la Escritura el Señor Jesucristo muchas veces tuvo que echar fuera a los demonios, aún de gente que creía en Dios. Amén. Así que prepara tu corazón, iglesia, y yo te invito que me acompañes a la Escritura. Vamos a ir a la Escritura y me vas a acompañar al libro de Mateo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Fíjate lo que dice la palabra, amado. Dice de la siguiente manera. Entonces dice, capítulo 10, verso 1 de Mateo, dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Allá fuerte, se oye muy fuerte la voz de los que están allá atrás. Y algo que yo quiero que tú entiendas: Jesucristo le ha dado autoridad a la congregación, le ha dado autoridad a la iglesia, y tú y yo formamos parte de la iglesia de Cristo. Tú y yo formamos parte de la iglesia del Señor. Y algo que me llama la atención de la liberación es que no todas las iglesias caminan bajo la liberación. Hay pastores que tienen temor de meter las manos y de echar los demonios fuera. Yo he conocido gente que no se anima ni siquiera poquito, y tienen 30, 40 años caminando como ministerio, y ellos dicen: no, yo la liberación no es para mí. Lo que pasa es que la liberación implica tener una vida de santidad, tener una vida verdaderamente donde tú guardas tu corazón y tú le dices a Dios: Señor, yo quiero que mis manos sean usadas, yo quiero que mi boca sea usada, yo quiero que tú uses mi vida con una mayor unción, Señor. Pero si el día de hoy tú estás aquí y tú sientes que ya lo has visto todo, yo te digo: no has visto nada. No has visto nada. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentes a aquellas personas que están atadas bajo hechizos, bajo brujería, cuando te enfrentes contra esas personas que hicieron un pacto con Satanás, y realmente te enfrentes a lo que esa persona trae cargando, tú vas a decir: ahora sí he visto lo que nunca había visto. Una ocasión, ministrando a un joven, recuerdo que ese joven comenzamos a ministrarle liberación, y creo que ya lo había contado, pero mientras el proceso de la liberación, este joven era cristiano, iba a la iglesia, se congregaba, pero mientras estuvimos ministrando la liberación, sacaba una lenguota así, larga, como la serpiente, y cuando sacaba su lengua empezaba a hablar, pero ya no era él, ya era lo que él traía
dentro de él. Y empezaba a hablar el demonio. Entonces, cuando tú sabes, amado, quién te llamó, cuando tú sabes quién te compró, entonces tú te vas a dar cuenta de dónde proviene esta autoridad. Esta autoridad no te la puede dar un hombre, no te la puede dar un ministro, no te la puede dar un profeta, alguien que diga tú ya eres esto. Esta autoridad viene del cielo, amado. Esta autoridad, Jesús dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿qué dice? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La mayoría de algunas enfermedades son producto de obra de los demonios, son producto de algo con lo que tú te estás enfrentando. Y si tú no dejas que Dios ministre tu vida, y si tú no vas más allá de lo que aún tú conoces, si tú no rindes tu carácter a Cristo, nunca podrás echar fuera ni un mosquito, ni una mosca. Nunca. Quieres echar fuera al diablo, pero el diablo lo traes tú cargando. O sea, no es así. Aleluya. Entonces, cuando el Señor Jesús vio a la gente, tuvo compasión de ellos o de ellos. Dice la Escritura que Jesucristo, viendo las multitudes que estaban abatidas, que estaban angustiadas, ¿y por qué? Porque no había en el pueblo quien les diera dirección. No había un pastor, como lo dice la Escritura, que les diera dirección. Estaban abatidas y angustiadas porque no tenían pastor. Ovejas sin pastor. Gente que no se deja pastorear. Gente que con problemas, con situaciones difíciles, pero no vienen a la iglesia. Porque aún están pasando una situación difícil y no se dejan pastorear. Se les puede dar el consejo, se les puede dar la ayuda, se les puede dar el apoyo, pero al final de cuentas van a hacer lo que ellos quieran hacer. Hay gente que para ellos el pastor siempre va a estar mal. Para ellos el pastor siempre va a ser el más criticado. ¿Por qué? Porque un día se sentaron contigo, estuvieron a la mesa, tomaron café contigo y al final de cuentas, un día que no estuviste ahí, es que el pastor es malo. El pastor no me ayudó. Cuando nuestra responsabilidad como hijos de Dios es crecer espiritualmente, no nos vamos a hacer codependientes del ministro, del pastor, sino que nuestra responsabilidad es ir a Cristo y hacernos dependientes de Cristo. Es lo que tú debes de buscar, hacerte dependiente del pastor de pastores, que es Jesucristo. ¿Amén? O sea, no en todo va a poder estar el pastor físicamente, pero el que siempre va a estar ahí se llama Jesucristo. Él siempre va a estar ahí donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Él. Pastor, me duele la muela, ore por mí. Pastor, me duele la cabeza, ore por mí. Pastor, me duele la espalda, ore por mí. Pastor, me duele la uña, ore por mí. O sea, tenemos que tener un crecimiento espiritual. Si tú ya tienes más de 5 o 10 años conociendo del Evangelio, a mí me gusta que me hables, amado, me gusta que me pidas oración y lo hago con todo gusto, pero si yo no te enseño a que tienes que crecer en el Evangelio, te vas a volver codependiente del hombre, y Dios quiere que te vuelvas dependiente de Cristo. Amén. Aleluya. Entonces la gente estaba como ovejas sin pastor. Él dijo que la mies era mucha, pero los obreros pocos. Y dice la Biblia que entonces llamó a sus discípulos
y les dio autoridad contra los espíritus inmundos para que los echasen y sanasen a los enfermos. Nosotros concluimos de aquí como que es necesario el ministerio de la liberación. Bueno, realmente en una congregación es necesario el ministerio de la liberación. No solamente, venimos a la iglesia y nos vamos a ir como llegamos, no. Si tú vienes a la congregación es porque tú estás dispuesto a recibir. Si tú vienes a buscar una palabra de Dios es porque estás dispuesto a obedecer al Señor. Si el Señor te dice, ¿sabes qué? Tú eres el que estás mal, tú eres el que te estás equivocando, bueno, tú debes de ir a Dios y decirle, Señor, perdóname si yo la estoy regando, si en esto te he fallado. Pero a veces qué difícil es reconocer nuestro error. Qué difícil es reconocer en lo que estamos fallando. Todos fallan, todos se equivocan, menos yo. Hay gente aquí que estará con esa mentalidad. Es que todos los hermanos fallan. El pastor falla, todos. Hay veces en la semana he escuchado un predicador que me llamó mucho me llamó y tocó mi vida, tocó mi corazón esa prédica, porque el hermano decía, pregúntale a los cercanos que viven contigo, pregúntale a la gente que está a tu alrededor, ¿en qué estás fallando? Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos, pregúntale, hijo, ¿en qué estoy fallando como padre? ¿En qué estoy fallando, amor, como esposo? ¿En qué estoy fallando como esposa? Pregúntale a la gente que vive contigo. Y ellos te pueden decir, ¿sabes qué? Amor, cada vez que te digo que fallas, pues te pones como un ogro. Pareces a Chuer. ¿En qué estoy fallando? Bueno, y si el día de hoy tu esposo, tu esposa, tus hijos, tú les preguntas a tu mamá, a tu papá, pregúntales. Y si ellos te dicen, ¿sabes qué, hijo? La neta, la estás regando en esto. Tienes un geniecito que tú mismo te aguantas. Y si tú eres espiritual, si realmente tú eres un hombre, una mujer de Dios, pues vas a ir a buscar a Dios y le vas a decir, Señor, verdaderamente yo estoy fallando en esto. Quizás yo no lo alcance a ver, porque mi egoísmo me ciega y solamente eso hace que yo me concentre en mí. Entonces, ve y busca a Dios y arrepiéntete. Y si tienes que enmendar algo, hazlo. ¿Para qué te esperas que la gente esté en el panteón y ahí sí te vas a llevar flores? Ahorita, amado, ahorita es el tiempo. La semana fuimos a compartirle a una familia totalmente nuevos. Nunca habían escuchado el mensaje del Evangelio, serían como más de 10 personas, toda una familia ahí, 16 y niños más, como unos 20 o más gente, y nos dieron la oportunidad, nos abrieron las puertas de su casa, fuimos a evangelizar a esa familia, y a mí algo que me llama la atención es cómo opera el poder de Dios. Que a veces no tienes que darle tanta vuelta, tanta teología, tanta conocimiento, simplemente la gente ya está lista para que tú vayas y les prediques el Evangelio, para que tú les digas que en Cristo hay una esperanza, para que tú les digas lo que Cristo hizo contigo. Hay una película que también impactó mucho en mi vida, se llama Un amor más grande, te recomiendo que la veas. Un amor más grande. Y esta película, cuando yo la empecé a ver, Dios empezó a quebrantar mi corazón. Y sabes, este hermano que Dios procesó
Él dice, ¿cómo la gente se va a convertir a Cristo si tú no les hablas de lo que Cristo hizo por ti? Y sí es cierto, amado. Hay veces que decimos, no, que nadie sepa que yo era un sicario, que nadie sepa que yo era un matón, que nadie sepa que yo golpeaba a mi mujer, que nadie sepa que yo robaba. ¿Cómo la gente se va a convertir a Cristo si tú no les dices quién eras antes? ¿Te da vergüenza? ¿Te da pena? ¿El qué van a decir? ¿Te da pena que digan, se siente bien santo? Pues para la gloria de Dios. O sea, tú tienes que testificar lo que Cristo hizo por ti. ¿Quién eras tú antes? ¿Y quién eres ahora? Verdaderamente esto impactó mi vida porque son palabras tan sencillas, pero si las pones en una balanza, tienen mucho peso. ¿Cómo van a creer si yo no le digo a la gente lo que Cristo está haciendo por mí? Aquel que Cristo sanó de una enfermedad, aquel que Cristo sanó de un cáncer, de un diabetes, ¿cómo no va a hablar? ¿Cómo no va a decir lo que el Señor hizo por él? Tiene que hablar, tiene que decir, yo estaba enfermo y Cristo sanó mi vida. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo estaba muerto. Los médicos me daban por muerto, pero ahora vivo para la gloria de Cristo. Tienes que hablar, amado. Si no, se te va a demandar en el día del juicio. He escuchado gente que le da pena, que le da vergüenza, que se esté contando de cómo era su vida. Pero tú tienes que hablar. Es necesario que tú evangelices. Y mientras estábamos en esa casa, realmente yo no preparé nada, ni mi esposa preparé nada. ¿Y por qué no preparé nada? Porque lo que más se me da a mí es fluir con las almas nuevas, con la gente nueva, la gente que nunca ha escuchado un mensaje de Dios. Y Dios nos da gracia para esas almas nuevas. Y Dios comenzó a hacer algo en esa casa. Al final empezaron a llorar, todos se empezaron a abrazar y la gloria de Dios descendió a ese lugar. Quedaron contentísimos con lo que Dios hizo y bueno, se nos abrió la oportunidad, pero yo oro a Dios por más oportunidades como esta, porque eso es el reino de Dios, amado. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que está muerta. Hay veces nos concentramos tanto en nuestro problema, en lo que yo estoy pasando, que te olvidas que hay más gente que necesita la palabra de Dios. No seas egoísta, hermano. Habla de Cristo, no porque tú dices, yo ya conozco, ya soy salvo y esto. Habla el mensaje del evangelio. Que se burlen de ti, que se burlen, que te critiquen, que te critiquen, pero es necesario que tú des testimonio. ¿Amén? Y nosotros vemos que una de las maneras que el Señor evangelizaba era a través del ministerio de sanidad, a través del ministerio de liberación. Y nosotros vemos que el Señor Jesucristo, a donde quiera que él iba, a cada región, a cada ciudad, él ministraba, él sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, y lo hacía con toda la autoridad que Dios su Padre le había dado. ¿Quién es tu Padre? Dios es tu Padre. Pero dice la Escritura que Jesús, llamando a los 12, les dio autoridad. Y hoy Dios te llamó a ti. Quizás no porque seas muy talentoso en algo, quizás no porque seas muy habilidoso, porque eso no le interesa a Dios. A Dios le interesa que tú seas quebrado y que seas moldeado para Él darte la forma que a Él le agrada. No la que a ti te agrada, amado. No la que tú quieres ser, no el papel que tú quieres tomar, sino el papel
que a Dios le interesa para tu vida. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Qué te está entreteniendo? Para no ir más allá y llevar el mensaje de salvación. Analicemos. Esta semana o la pasada, ¿a cuántas personas les hablaste de Dios? Gente que nunca había escuchado el mensaje. ¿A cuántas personas llevaste a que recibieran a Cristo? No me respondas, pero yo te digo, analiza si realmente estás viviendo el reino de Dios. O estás viviendo una emoción solamente. Pero todo aquel que nace de nuevo, lo que tiene, lo quiere expresar, lo quiere dar. Nadie puede dar algo que no tiene. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no puedes darlo a alguien más, porque tú no lo tienes. Pero sin embargo está dentro de ti, tú puedes hablar, porque Él es el que va a hablar por ti, a través del Espíritu Santo. Él es el que va a poner las palabras en tu boca, y Él te va a decir lo que tienes que hablar. Para la iglesia, levántate, levántate y resplandece, levántate. Dios quiere usar tu vida, amado. No te conformes. ¿Amén? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evangelizar a esas almas, a esa gente. A veces nos concentramos tanto en lo que yo estoy pasando, me concentro tanto en mi necesidad, me concentro tanto en los problemas que yo tengo en casa, me concentro tanto en que está difícil, en que no se puede, y te olvidas que en Cristo hay esperanza. Si tú te encargas de los negocios de Dios, tú te encargas de evangelizar, ¿a poco Dios no se va a encargar de tus problemillas? De tus deudillas ahí con Popper? O sea, Dios te va a dar. ¿Quién le dijo? O sea, Dios te va a bendecir, amado. Pero sí es cierto lo que decía tu hermano. Hay veces venimos a Cristo por lo que Él nos va a dar. Venimos a Cristo por conveniencia y no venimos por lo que Él es. ¿Quién es Cristo para ti, amado? ¿Quién es para ti? Conócelo. Date la oportunidad de conocerle. Hay algunos que solamente lo conocen los días domingo. Solamente el día domingo tienen relación con Cristo y entre semana andan de la mente. Entonces, hoy día, no veas a Cristo por lo que Él te puede dar. Ve a Cristo por lo que Él es. Él es Dios, su Padre. Él es su fortaleza. Él es lo que tú necesitas. Él es lo que necesita tu casa. Gente que no tiene paz ni en su propia casa. Andan de la greña, peleándose. No hay paz en el hogar. Hay una tensión fea. Y eso lo único que nos habla es que Cristo no es el dueño de ese hogar. Cristo no es el centro de ese hogar. Pero cuando tú le das la oportunidad al Señor ser el dueño de tu casa, el dueño de tu hogar, las cosas están en paz. En paz con los que te rodean, en paz en tu trabajo, en paz con todos. Amén. Vamos al libro de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 22. Fíjate lo que dice la Escritura. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjate, había gente
que conocía la Escritura, que conocía lo que Dios había hecho en los tiempos pasados y se admiraban de lo que el Señor Jesús predicaba, porque el Señor no solamente hablaba, no solamente eran palabras, sino que también era demostración del Espíritu de Dios. Venían los milagros, venían los paralíticos, venían los enfermos y todos ellos eran sanados. No solamente es decir, recibe tu milagro, que es más fácil decir, levántate y anda. Y Jesús decía, para que lo sepas, el Hijo de Dios puede decir, levántate y anda. Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. Y yo no sé si el día de hoy tú estés aquí paralítico espiritualmente, pero Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y Él te dice, levántate y anda, comienza a caminar en fe, comienza a predicar, comienza a ganar a los de tu casa. Levántate y anda. Aleluya. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, los fariseos, los saduceos y todos los que terminan en eos. Se admiraban. Y los feos. Y todos los que se admiraban de lo que el Señor Jesús predicaba. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús era criticado, era perseguido, porque Él tenía una autoridad que nadie más tenía. Tenía un respaldo que nadie más tenía. Y por eso se admiraban de lo que Él predicaba. Porque si Jesús decía, sé sano, hecho está, recibe tu milagro, así era, amado. Así era. Amén. Y dice el verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate, analiza lo que dice aquí. Dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, con espíritu inmundo, o sea que provenía del diablo, para que me entiendas, que dio voces diciendo, porque ellos hablan así, no tengas miedo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? A cual más de alguno que en hora se le puso la piel chinita. Pero, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a unos espíritus inmundos y le obedece. Yo no sé si el día de hoy tú te estás enfrentando a un espíritu inmundo. El problema que tienes, quizás te estás enfrentando a poderes diabólicos, poderes satánicos, y tienes que tomar autoridad. Mira el que está a tu lado, tienes que tomar autoridad. Esta autoridad no es una autoridad mental. Esta autoridad no es una autoridad de que tú puedas ir a un instituto y puedas tener tu credencial. Yo estudié la rama de la biología y no, esta autoridad te la va a dar el Señor Jesucristo cuando realmente tú te comprometas con Él. Esta autoridad te la va a dar el Señor a través de su Espíritu Santo. Y Él dice, aquí yo quiero, lo doy. O sea que si tú quieres caminar en el mundo sobrenatural, tú tienes que incrementar tus tiempos de oración. Tienes que incrementar tus búsquedas con Dios, tus tiempos de intimidad con Dios,
tu santidad, el guardar tu corazón, el guardar tu boca de no lastimar a nadie, de no lastimar a tu esposo, a tu esposa, de no lastimar a los que están contigo. Porque hay gente que en vez de bendecir, le salen escorpiones por la boca, le salen alacranes, en vez de ser de bendición. Y ponzoñosos, y ponzoñosos. Por eso, si tú quieres esta autoridad, levanta tu mano el día de hoy. ¿Cuántos anhelan tener autoridad de Dios? Cierra tus ojos así con tus manos levantadas. Mi Padre, en esta hora, yo creo en lo que tú estás hablando y tengo la fe suficiente para recibir de parte del cielo esta unción para ministrar, para ejercer autoridad, para ejercer dominio sobre el reino espiritual. En el nombre de Jesús, unge mi cabeza con aceite fresco para poder ser usado. Unge mis manos para que sean usadas. En el nombre de Jesús, comienza a mover tu mano ahí donde estás. Hay una unción de parte de Dios. Hay una unción de parte de Dios. Hay una unción que está descendiendo sobre tu vida. Si tú lo crees, todo es posible para el que cree. Si tú lo crees, es posible porque esto está sucediendo ahora en tu vida. Esto está sucediendo dentro de tu interior. El que quiere, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Al que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, Espíritu de Dios, muévete. Cada uno de los que están aquí, no te conformes, ve por más, mueve tus manos. Y yo recibo esa palabra, esa palabra es para mí. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su nombre ahora. Hay libertad ahora, en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Hay libertad ahora en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay un mover de Dios en este lugar. Aleluya, Dios. Algo va a suceder aquí. Algo está sucediendo. Algo está pasando. Algo se está moviendo en los aires. Algo está sucediendo, que los enfermos están siendo sanados, que los que venían con una dolencia, un dolor en su cuerpo, están siendo sanados ahora en el nombre de Jesús. Algo está comenzando a suceder en las rodillas ahora. Algo está comenzando a suceder en los tobillos ahora. Algo está comenzando a suceder en tu cadera. Algo comienza a suceder en tu cabeza. Algo empieza a suceder en tu estómago en el nombre de Jesús. Algo comienza a suceder en tu cuerpo ahora. Aquella mujer con problemas estomacales comienza a ser libre ahora en el nombre de Jesús. Ese problema en tu estómago es un problema de hechicería, de brujería. Comienzas a echar fuera ahora ese problema en tu estómago ahora en el nombre de Jesús. Comienzas a echar fuera por la boca ahora ese problema del estómago ahora en el nombre de Jesús. Ese estómago que se inflama y no sabes por qué, ahora, en el nombre de Jesús, comienzas a ser libre, comienzas a devolver ahora, en el nombre de Jesús. Hay libertad ahora para los que están en Cristo, hay libertad ahora. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder ahora. Sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, quitar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, dejar ir libres a los encarcelados. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay algo que está sucediendo. Quizás no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir.
No lo puedes ver, pero algo está sucediendo dentro de tu cuerpo. Algo está pasando en ti. Hay fuego de Dios. Hay fuego de Dios. Hay fuego de Dios. Hay fuego de Dios ahora. Hay fuego.